iniciales que vamos a verlos ahora, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, lo vamos viendo al finalizar cada uno de los temas, ¿ya? Entonces, a ver, esta parte, chicos, de manejo pre y postquirúrgico es, digamos, lo más inicial, la parte más básica, de acuerdo a ver un paciente quirúrgico, ¿no? Entonces, hay que saber en qué momento nosotros vamos a detectar que un paciente va a ser quirúrgico. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, hay hospitales que tienen un protocolo hablando, digamos, de abdomen, ¿no? De cirugía de abdomen, que todo paciente que llega con dolor abdominal no va a cirugía, o sea, va de frente al consultorio de medicina interna. Yo creo que eso debería ser lo correcto, lo mejor, porque ahí tienes mucho más margen. No es que de todos los pacientes que van a llegar con dolor abdominal se van a operar todos, no, es más, 1 de 10 se va a operar, o sea, incluso es menos en algunos sitios, ¿no? Entonces, ahí es donde un poquito pasa el desorden, ¿no? Cuando hay un paciente o mucho paciente que llega con dolor abdominal, llega al consultorio de cirugía, entonces ahí nosotros, como les dije, nosotros somos más directos con el paciente, ¿no? O sea, vas a ver si vas a operarlo o no vas a operarlo, y si es un cuadro no quirúrgico, pues te quita tiempo, ¿no? Te quita tiempo para ver a otro paciente, para poder, porque cuando estamos en sala, nosotros no sabemos en qué momento vas a salir de sala. Una cirugía puede durar, programada de manera normal, 30 minutos, pero puede durar 3 horas. O una cirugía de emergencia que tú supones que puede ser 1 hora, pero puede estar 6, 7 horas. Entonces no tienes un tiempo exacto en el ámbito de cirugía, ¿no es cierto? O sea, no sabes cuándo vas a salir. Y si tú tienes una cantidad importante de pacientes esperando, entonces ahí va a haber el problema. Entonces no sobrecargar, ¿no es cierto? Sobre todo en el área de emergencia. Ya cuando es paciente por consultorio externo, bueno, ya es un poco diferente, ¿no? Ahí tienes un poco más de tiempo, ¿no? Entonces incluso hasta el tiempo de atención por paciente, ¿no es cierto? Ya está más marcado, entre menos 15, 20 minutos a veces por cada paciente. También una emergencia no puede estar ese tiempo, a veces por la cantidad de demanda de pacientes que tenemos, ¿no? Entonces, ya una vez nosotros detectemos que nuestro paciente va a ser candidato a ser quirúrgico o es directamente un paciente quirúrgico que puede llegar de frente, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber qué cosa vas a hacer en el pre, qué cosa vas a hacer en el intraoperatorio, que eso ya es básicamente manejo cuando entremos a sala, vean, ¿no es cierto?, las cirugías, el manejo incluso desde cómo llega el paciente en la camilla y demás, ¿no? Y el acto quirúrgico, la técnica quirúrgica, qué tipo de cirugía vas a hacer. Entonces ahí ya va a ser un poco diferente, ¿no? Y el postquirúrgico igual, porque tú puedes operar en un solo día, digamos, 5 colelados, ¿ya? Entonces, y tú vas a pensar de que los 5 van a tener la misma evolución, y no es de verdad así. O sea, un paciente puede tener una evolución diferente, un postoperatorio medio tórpido, otro diferente. Entonces, es también muy individualizado en cada paciente. Entonces, es la idea principal de que cada paciente siempre tiene que tener un manejo muy individualizado. ¿Cómo se cambia esto? No se cambia. Entonces, en el manejo prequirúrgico, ¿qué cosa es el objetivo? ¿No es cierto? Identificar, ¿no?, todo lo que va a ser posible, los factores de riesgo que influyen en un tratamiento quirúrgico. O sea, ¿a qué se refiere esto? Si tú tienes chance de que a tu paciente lo vas a poder estudiar un poquito y decir, ya sabes que este paciente de repente es cardiópata o de repente es ya posoperado de alguna cosa, tiene algún factor de riesgo más, diabético, eso, cualquier patología que pueda, digamos, agravar su estado inicial quirúrgico y se puede modificar en un tiempo corto, si se puede dar, mucho mejor para el paciente. O sea, mientras el paciente llega mucho más compensado a sala, va a tener mucho mejor probabilidad de que pueda mejorar más adelante, ¿ya? Pero si te llega una emergencia, un acuchillado que está sangrando, está chocado, pues y listo, no tienes más, de frente a sala, no vas a poder modificar nada, ¿no? Entonces, hidratación, de repente ya va a pasarle pruebas cruzadas y listo, ¿no? Y esperar lo que encuentres y de ahí vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Entonces, si se puede modificar, bien, si no, no. Pero el objetivo es esto, ¿no?, de que todos los pacientes tenemos que tratarlos igualitos, ¿no? O sea, puede llegar un paciente muy pobre, un paciente con buenas condiciones económicas y demás, pero tratarles el mismo trato de los pacientes. Se van a dar cuenta que a veces en el hospital es difícil manejar esto porque hay mucha demanda, hay pacientes
que ni siquiera tienen el ambiente adecuado, no hay camillas, están en silla de ruedas y demás, ¿no? Entonces a veces un poco fastidioso para el mismo paciente poder evaluarlo, que lo evalúen ahí, ¿no? Entonces, a diferencia de estar, digamos, en una clínica diferente, ¿no? Pero hay que tratar a lo menos de que todos los pacientes se manejen de la misma forma. Entonces, todo este periodo preoperatorio va a ser ¿desde dónde? Desde que tú conoces al paciente, o sea, desde que tú lo has identificado en ese instante, hasta que empiece el acto quirúrgico, antes de que empiece el acto quirúrgico. Entonces vas a tener una entrevista inicial, obviamente, como siempre les digo, siempre todo con respeto, ¿no es cierto? O sea, todos merecen el mismo respeto, ¿no? Que vas a hablar con el anestesiólogo, con la enfermera, con los circulantes, con el técnico, con el personal de limpieza, todos, ¿no? O sea, siempre presentarse, ¿no? Hablarle y darle confianza, igual eso es importante, igual para el paciente también, ¿no? Entonces tú vas a encontrarte con un paciente, ¿no? Siempre, buenas tardes, buenas noches, buenos días, listo, soy tal persona, lo quiero atender y listo. Entonces, para empezar un buen trato, entonces esa es la parte inicial para que el paciente ya te tenga un poquito más de confianza. Entonces, desde ahí hasta que el paciente llegue a sala pueden pasar muchas cosas. Definitivamente ese tiempo pueden pasar muchas adversidades y más. Entonces, llegar a un objetivo inicial de qué tipo de patología vas a tener, eso puede ser un poquito variado de acuerdo al estado clínico del paciente. O sea, tú puedes tener mucha sospecha clínica de que tu paciente está entrando con un cuadro de apendicitis, pero al volver a examinarlo, al tener de repente alguna imagen, de repente algún estudio de laboratorio, alguna interconsulta, ya no necesariamente va a ser ese diagnóstico. O sea, eso puede cambiar. Entonces, eso también va a influenciar en el paciente, porque tú le puedes decir, ¿sabe qué? Te tienes que operar a este paciente en este instante que está llegando, ¿no? Pero de repente, ya al hacer un estudio un poquito más exhaustivo, ya no es eso. Entonces, el paciente va a decir, ¿pero qué ha pasado? O sea, si me han dicho que tengo que entrar a operar, yo he venido con ese tipo de dolor, y de repente no es eso, es otra cosa. O sea, darles a entender al paciente que no necesariamente va a ser algo muy rígido también, ¿no? O sea, en algunos casos que sí, no hay marcha atrás, decir, ya sí, es esto y ya, ¿no? Pero en otros casos no, ¿ya? Entonces acá, estos pacientes, ¿no es cierto?, van a tener de repente algún tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, como les dije, que pueden ser tratadas o no en su momento, dependiendo del estado, dependiendo del tipo de paciente también que te llegue, ¿no? Del momento es diferente. Que recibas, por ejemplo, una obstrucción intestinal con, digamos, mucho tiempo, digamos, hasta más lucidez y más que llegue a las 9, 10 de la mañana, o que te llegue ese mismo paciente a las 2, 3 de la mañana de la guardia siguiente, ¿no? Entonces ya el aspecto también cambia mucho, ¿no? Entonces acá lo importante es tener una buena relación con el paciente, ¿no es cierto? Eso, que el paciente te cuente toda la verdad. Se van a dar cuenta ustedes que cuando vean y examinen pacientes, muchos pacientes ocultan la misma sintomatología o no te dicen, digamos, de manera correcta lo que tú estás buscando, incluso te confunde, ¿no? Te dicen un tiempo, te empieza a hablar de otro tiempo, te dice que sí ha venido una vez, que ya le han dicho que tenía esa patología, que ya la tenían que operar y que no saben, te puede decir un montón de cosas el paciente, ¿no? Entonces la idea es tratar de llegar a un solo momento, un solo idioma, conversar con el paciente para que no pase ese problema de pérdida de tiempo y más. O sea, eso es lo más importante. Entonces, vamos a tener toda una preparación prequirúrgica, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver todo lo necesario para que el paciente entre a sala, ¿no? Entonces, obviamente, cuando un paciente entra a un hospital, ¿no es cierto? Estamos hablando de un hospital, hay ya un estrés. O sea, todo paciente que llega a un centro no es por gusto, o sea, no es porque no tiene nada que hacer y listo, ¿no? O sea, es porque está yendo a buscar una ayuda, ¿no es cierto? Entonces, más en el ámbito quirúrgico, el paciente ya hay un estrés mucho más elevado para los pacientes. O sea, entrar a sala, efectivamente un paciente que por primera vez le entra a sala, es normal que esté nervioso, que esté ansioso, ¿no? Incluso que entre con taquicardia, ¿no? Que se le suba la presión y más. Entonces eso hay que tratar un poco de explicarle al paciente el cuadro que tiene para tratar de tranquilizarlo, mejorarlo y bajar ese estrés que es normal en la mayoría de los pacientes, ¿ya? Entonces, esta valoración hay que hacer dos formas específicas. La primera, la valoración general, o sea, es todo paciente. Llega tu paciente al consultorio, ¿ya? Entonces estás en el consultorio de cirugía, ¿ya? Y vas a sospechar, obviamente, que es un el paciente va a tener algún tipo de procedimiento, algún tipo de drenaje, alguna cirugía y demás. Pero hay que hacer todo un orden para explicarle al paciente qué es lo que va a hacer. Si va a ser un tipo de anestesia, digamos, general, de repente raquídea o local, entonces eso también va a variar de acuerdo al tipo de paciente que tengas.
y la valoración específica ya viendo el tipo de patología que tengas, ¿no es cierto? O sea, cada paciente va a ser diferente. Entonces, por más de que tengas muchos pacientes con la misma patología, 10 pancreatitis que tengas en la emergencia, ya no los 10 van a actuar diferente, no los 10 van a tener la misma evolución, el tipo de dieta, el tipo de umbral de dolor, si alguno se va a operar antes, alguno después, alguno va a requerir un estudio de imagen específico y más, entonces ya va a variar. Entonces hay que hacer un estudio muy individualizado de cada tipo de paciente cuando tenemos una cantidad importante de pacientes. Es un ejemplo que ponemos siempre esto, que por ejemplo, ven un montón de rostros, ¿no? Diferentes razas, diferentes colores de piel, todo lo que ustedes pueden querer, de otras ciudades, de otros países, en una sola patología, que es la patología más frecuente, la que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Que es hacer la cirugía de vesícula, ¿no? Pues hacer una colecistectomía. Entonces tú, en un solo procedimiento quirúrgico puedes encontrar un montón de cosas. Puedes encontrar, mira, una anatomía normal, una vesícula con alteración, ¿no es cierto?, ya de la misma anatomía, la misma disposición, la misma vascularización, la implantación en el hígado y más. O sea, puedes tener muchas variantes en una sola patología que se puede operar a un montón de personas. Entonces eso puede también cambiar, ¿no? Pues les digo, el ámbito quirúrgico, o sea, tú puedes tener ya claro lo que vas a hacer, qué tipo de cirugía vas a hacer, pero de repente te vas a encontrar con una variante, ¿ya? Entonces eso es lo interesante, ¿no? De todas las cirugías que vamos a ver o lo que hemos visto, ninguna es igual a otra, ¿ya? Entonces la clasificación básicamente es lo que ya más o menos tenemos idea, ¿no? Los dos tipos de pacientes que vamos a manejar en cirugía. Un paciente programado, que es un paciente electivo, ¿no? Que va a venir por consultorio externo, tranquilo, normalmente, y el otro que ya es un paciente que viene por emergencia, ya que también es un paciente especial. Entonces, hacemos una clasificación del estado de gravedad. Esto se hace en la mayoría de los hospitales, tienen en la entrada, ¿no es cierto?, de la emergencia, es como un banner grande donde está pegada a la pared y te dice qué tipo de paciente vas a tener o qué tipo de prioridad va a tener tu paciente, porque eso sería lo mejor, porque muchas veces nos ha tocado pacientes que no eran emergencias, ni siquiera urgencias, y están siendo atendidas mucho más antes que otro tipo de pacientes, entonces eso está mal, ¿no es cierto? Entonces, ya, sí se tiene que respetar un orden, pero si es que hay prioridad en una emergencia, se tiene que valorar esto. Entonces, si tú ves el color rojo es algo muy urgente, ¿no? Es una emergencia que tienes que pasarlo de frente a trauma shock, ¿no es cierto? El paciente está en paro, ¿no? Hay que intubarlo, entonces este tipo de pacientes tienen que tener una atención inmediata. El color naranja muy urgente, tienes poco margen, ¿no? De repente un politraumatizado, ¿no? De repente una intoxicación grave que tienes que verlo, entonces rápidamente. Urgente, el color amarillo, tienes un poquito más de chance, hasta 1 hora, que puede ser pues, un cólico abdominal, ¿no es cierto? Que puede ser de repente un trauma por arma blanca, pero que esté estable, ¿ya? Poco urgente el verde, ya es lo normal, lo que vienen los cólicos biliares, a veces viene un poquito el tema de cólicos renales también, ¿no? Que pueden ser a veces con no tanta intensidad, algunos sí, y el otro, el último, es el azul, que no es no urgente, o sea que tiene que pasar por consultorio externo, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos esa característica, ese triaje de los pacientes, probablemente vamos a tener un mejor orden en las emergencias y no se va a aglomerar la cantidad de pacientes que normalmente, porque si los que están viendo rotando en el hospital o en el Lorena, son hospitales que ya están totalmente hacinados, ya no hay espacio para nada, ¿no? Los pacientes están ahí en camillas, en silla de ruedas, en el pasillo, entonces es bien complicado manejar una emergencia a veces. Bueno, y hablando de la emergencia es esto, pues, ¿no? Es un paciente que tiene que requerir una intervención lo más rápido posible. O sea, no va a importar la condición física porque está en peligro su vida, o sea, eso tiene que ya captar. El paciente que está en emergencia dice, no es una emergencia porque ya hay riesgo de vida del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que actuar muy rápidamente en este tipo de pacientes. Entonces, acá a estos pacientes le ponemos interrogante, ¿no? Si necesitan estabilización hemodinámica. O sea, ¿qué significa? Que el paciente tiene que estar compensado hemodinámicamente, ¿no? Que no esté hipotenso, que no esté deshidratado, que no esté taquicárdico, que esté totalmente lúcido. Eso sería lo mejor para nosotros.
Pero en una emergencia tú no vas a escoger, no vas a decir, ya no, este paciente lo voy a entrar porque ya está más compensado y al otro no lo voy a operar porque todavía no está tan bien. No, no es así. ¿No? O sea, no puedes tú escoger el tipo de paciente en una emergencia. Si te toca lo que llegue, llegue, listo, ¿no? O sea, eso es así, ¿ya? Entonces, si tienes la chance, unos minutos de repente para compensar a tu paciente, mejor. Si no, de frente a sala, digamos. Hidratación, sí, todos los pacientes, pues ya de protocolo le llega su vía y listo, ¿no? Corrección del medio interno, eso es un poco más difícil, ¿no? Porque o sea, ustedes han visto que hay que sacar un AGA, hay que ver cómo está el medio interno, si hay que corregir de repente el bicarbonato, si hay que corregir de repente electrolitos, eso lo vamos a ver en otra clase, pero hablando de una emergencia es muy difícil manejar. Uso de antibióticos profilácticos, normalmente es eso, sí se da, ¿no? Que todos los pacientes que entran a sala tienen que tener una dosis preoperatoria de antibióticos, ¿ya? El monitoreo, que es lo que le hacen el triaje, el control de funciones vitales de ese momento y cómo va a llegar hasta que entra a sala de operaciones. Luego, solicitud de exámenes prequirúrgicos y riesgo, eso es de protocolo en todos los pacientes que van a entrar a sala, tienen que tener todos los exámenes completos, a no ser que sea, pues sí, una super emergencia, por ejemplo, pues llega un baleado que está totalmente chocado y listo, entonces, ¿qué hacemos? Nada, pasa trauma shock, le pones su vía, le van sacando la sangre, le haces firmar la huellita o una huella en consentimiento informado y pum, de frente a sala, ya listo, suficiente con eso, ¿no? Y se pone una pequeña nota, el paciente cómo está llegando, no necesitas tener resultados de laboratorio, porque imagínense esperar 2-3 horas a que salgan los resultados con ese tipo de paciente, o sea, no nos va a servir de nada, se va a ser más perjudicial ese tipo de paciente, entonces tenemos que actuar rápidamente. El consentimiento informado es muy importante porque ahí sí el paciente cuando, digamos, tiene una chance va a poder leer lo que tú le estás explicando, ¿no es cierto? O sea, cada hospital tiene un formato especial de consentimiento informado, ¿no? Entonces, hay consentimiento informado para emergencia, un consentimiento informado para hospitalización y un consentimiento informado para intervención quirúrgica. O sea, son 3 formatos que nosotros llenamos, ¿no? Ahí con el nombre del paciente y él tiene que firmar para autorizar su cirugía. Si no autorizas, no puede entrar a sala, porque ahí habría un problema legal, si es que estás obligando a un paciente, ¿no? Entonces, hay casos sí en los cuales hay que hacer una junta médica o algo especial para poder ya definir la decisión final del paciente. Y el ingreso precoz a sala, ¿no es cierto? Entonces, eso es en emergencia. Y un paciente programado ya es diferente, acá tienes mucho más tiempo, la vida del paciente no está en riesgo. Acá el paciente va a decidir operarse o no. En una emergencia, no, porque hemos dicho, si el paciente está inconsciente y más, listo, con jefe de guardia, se pone una nota y listo. Acá el paciente va a decidir. Entonces, te llega, digamos, un paciente al consultorio que tiene una hernia inguinal, ¿no? Que es algo frecuente, digamos, ¿no? Entonces viene, porque ya lo tiene de mucho tiempo, tiene el bulto que le fastidia hace varios años, ¿no? Que le está incomodando un poco, le duele, ya, listo. Entonces tú le explicas, señor, tiene que operarse, listo. El paciente va a decir, ya voy a ver, voy a pensar, de repente hablar con la familia, otra opción, pues, entonces está en ese dilema, digamos, para él, ¿no? O sea, ya le has explicado que tiene que operarse, pero el paciente va a decidir si en ese momento opera, o de repente más adelante, o de repente si no quiere, ya es decisión del paciente, ¿ya? Acá hay que pedir todos los exámenes necesarios, o sea, tienes tanto tiempo porque no se te puede pasar nada. O sea, si un paciente tiene una patología tiroidea, tienes que hacer una interconsulta con el endocrinólogo, pedirle pruebas tiroideas y demás, o sea, en general, ¿cierto? Acá todas las interconsultas, exámenes necesarios para que llegue el paciente lo más tranquilo. O sea, es una cirugía programada, volvemos a decir, entonces técnicamente no debería haber ningún problema, ¿no? Pero a veces también pasa, es una cirugía programada, entras a sala y es una cirugía difícil, compleja, incluso hasta más complicado que una emergencia en algunos casos, que no debería pasar eso, pero sí pasa. Y se puede optar por otras vías terapéuticas transitorias o definitivas, o sea, lo que nosotros le decimos el manejo no quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Entonces, tú le has explicado al paciente que, por ejemplo, tiene un pequeño absceso en el hígado, ¿no? Chiquito, ¿ya? Entonces, va a decir, ya tienes una opción de antibióticos, tienes una opción de un drenaje percutáneo y de repente viendo con controles si vamos a operarte o no operarte, pues ya le vas a dar un poquito más de margen, ¿no? O en coledopolitiasis, algunas patologías que son más puntuales, digamos, no en todas, porque algunas sí es más de tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero acá tú tienes que explicarlo todo al paciente. Luego,
El resultado de esta atención, ¿qué cosa va? Entonces va a depender de que tengas, ¿no es cierto?, una buena evaluación preoperatoria. O sea, que todos los exámenes que tú estás pidiendo estén completos, correctos y bien registrados. Una adecuada preparación del paciente. El paciente ya está mentalizado y sabe a qué se va a enfrentar. Una realización apropiada de un procedimiento quirúrgico. O sea, qué tipo de cirugía tú le vas a plantear al paciente. Entonces, ya tengo esta opción, es la mejor para usted, o hay otra, entonces vamos a explicarle lo que el paciente puede tener. Y cuidado postoperatorio, obviamente que cada paciente hay que hacer un chequeo en el postoperatorio después. Entonces, en el preoperatorio, lo que estamos conversando hace un rato, hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, las estadísticas, los libros que te dicen que el 95% de las cirugías van a ser exitosas. Entonces, si tú entras sabiendo qué diagnóstico tiene tu paciente, tienes una muy alta chance de que vas a tener buenos resultados en el postoperatorio. Pero igual acá, no hacer un buen diagnóstico puede pasar, ¿no? Entonces, hay un paciente, por ejemplo, que ha entrado hace unos días en el hospital, ya decían que tenía cirugía programada de hernia inguinal. Ya, listo. Todos los exámenes, hernia, entran y no había hernia, tenía un quiste en el cordón y un quiste también en el testículo, en el epidídimo. Entonces no era lo que estabas esperando. Entonces ahora ya tienen que pasar a manejo de uro, hacer otro examen y más, ¿no? Entonces puede pasar. Hacer una correcta anamnesis. Lo más importante para nosotros en cirugía es el examen físico, ¿ya? O sea, siempre, cuando tengan oportunidad, como con los chicos que están rotando, palpen, examinen al paciente, toquen al paciente, ¿ya? Es lo que tienen que hacer. Porque si no, de lejitos en cirugía no sirve. ¿Ya? Tienes que estar ahí en contacto con el paciente. Ver si tiene una herida, cómo está, ¿no es cierto?, la distribución anatómica, cómo es su abdomen, auscultarlo, tocarlo, palparlo, verlo. Cada paciente es diferente, ¿ya? Eso es importante. Exámenes de laboratorio, que lo vamos a ver en un ratito. Imágenes, en algunos casos necesitamos imágenes, algunos sí, algunos no. Y las interconsultas también, ¿no? O sea, si va a requerir, ¿no?, de repente por ahí mala suerte un cardiólogo intraoperatorio, por ahí neumología antes de la cirugía o demás. Toma de decisión viendo el riesgo-beneficio. O sea, ¿qué significa esto? Que todo paciente tenga que entrar a sala, entonces tú vas a ver la necesidad de operarlo o no operarlo. Es diferente operar, por ejemplo, una obstrucción intestinal de una abuelita de 95 años o operar una obstrucción intestinal de un joven pues, de 30, ¿no? Entonces vas a ver el riesgo-beneficio en uno, en otro, qué es lo que puede pasar y más, ¿no? O sea, de repente ya no va a haber mucha chance de operar a un paciente y es en vano, ¿no? Entonces todo eso tenemos que definir, ¿ya? La historia clínica, como les decía, más o menos un diagnóstico correcto, vas a tener 80% para arriba, ¿no?, más o más de éxito, y la obtención vas a tenerla de acuerdo a lo que vas a manejar. O sea, es importante acá en la historia ver la enfermedad actual. Entonces, ¿qué significa? Ver el tipo de patología por el cual está llegando en ese momento el paciente. Los antecedentes patológicos importantes, perdón, ¿ya? Porque el paciente te puede confundir, o sea, te puede decir, sí, doctor, yo tenía este dolor hace un año, ¿ya? Pero he estado con tratamiento y ahora me ha vuelto el dolor hace 2 meses. Pero estoy viniendo porque desde ayer recién me está fastidiando más, ¿no? Entonces, ya tienes 3 tiempos diferentes en un solo paciente, entonces tienes que saber cuál es el tiempo ideal de este paciente inicial. El tiempo de cirugía es muy importante, pues es diferente que tú operes una apendicitis que tiene 12 horas de enfermedad a que tenga 5 o 6 días de enfermedad. Entonces ya cambia muchísimo el panorama de este tipo de pacientes. Los antecedentes patológicos igual, ¿no? O sea, si tu paciente ya se ha operado previamente, de repente tiene cicatrices, adherencias, de repente ha tenido una cirugía, qué sé yo, pulmonar, cardíaca o algún otro tipo de procedimiento, que tú ya vas a ver que el paciente no es un paciente que no ha entrado, no está entrando por primera vez a esa sala, que tiene de repente más morbilidad, ¿ya? Cirugías previas, lo mismo, antecedente de alergias igual, importante, ¿no? Ver que algún medicamento no le caiga mal sobre todo, ¿ya? Y la evaluación siempre sistemática. Entonces acá ya hemos dicho, repitiendo obviamente, ¿no? Importante hacer una buena historia clínica, tener buena confianza con el paciente, disminuir el estrés, ¿no? O sea, a veces el cirujano, el médico tiene que hacer hasta a veces de psicólogo del paciente, ¿no? Para poder entender y explicarle un poquito más acerca del procedimiento al cual se va a realizar.
Entonces, acá en la enfermedad actual, voy a preguntar siempre más de una vez. O sea, a tu paciente, si tú lo ves que está medio confundido, o sea, a veces de repente no logra identificar bien su clínica, su sintomatología, es mejor volver a interrogarlo, ¿ya? O sea, perderás 1 minuto, 2 minutos más, pero para que tú estés seguro, para que tengas esa tranquilidad del tiempo exacto de inicio de la enfermedad, vas a tener que volver a hacerlo, ¿ya? Porque el paciente, como digo, a veces vienen pacientes que no entienden bien lo que tienen, o digamos lo han mandado de la posta y ya, porque él se deja, ¿no? Los pacientes a veces un poquito no tienen mucha cultura, ¿no? Entonces hay que tener paciencia en esos casos, un poquito preguntar, si no él, directamente a la familia, ¿no? Entonces decir el tiempo de enfermedad del cual está empezando la patología es clave para nosotros. Y otra cosa es importante también sacar la sintomatología no relacionada, porque se van a dar cuenta que hay pacientes que te dicen, ya sé que yo tengo dolor al orinar, que me duele la espalda, que me duele la cabeza, que he sangrado de la nariz otra vez, y una cosa, y te empieza a decir un montón de cosas que no tienen a veces ya relación con lo que está viniendo el paciente. Entonces eso ya no tiene significancia. Igual los diagnósticos, cuando pongamos en la emergencia, tienes que poner el principal diagnóstico, no los demás, los secundarios ya van abajo. Entonces eso también es un poquito de orden que tenemos que manejar, ¿ya? Y volver a interrogar una y otra vez, como les comenté, ¿ya? En los antecedentes patológicos acá, ¿no? Las enfermedades crónicas va a ser lo que, digamos, te va a dar un poquito más la morbilidad del paciente. ¿Cuáles enfermedades crónicas? Por ejemplo, ¿no? La diabetes a la cabeza, y los pacientes pues, que tienen problemas reumatológicos, que lo vamos a ver en otra clase, son los pacientes de más difícil manejo en cirugía para nosotros, ¿ya? Enfermedades de reciente data, no hace poco hablando de lo del COVID, problemas pulmonares, pacientes que han tenido estenosis traqueales, que han estado intubados, ¿no? Entonces vienen igual con una cirugía, entonces no se los va a poder intubar. Si tienes que tener una cirugía con una anestesia general, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué opciones vas a hacer? Entonces eso también se tiene que ver, ¿no? Dependiendo de cómo está el paciente. Y enfermedades infectocontagiosas, pues bueno, obviamente por la bioseguridad del personal, del mismo paciente, del familiar, de los que estamos atendiendo al paciente, hay que tener cuidado si el paciente pues tiene VIH, ¿no? Tiene hepatitis, ver, ¿no? Los cuidados de asepsia, antisepsia, revisar bien con cuidado, y cuando entren a sala también van a entrar en un ambiente especial, con unas batas especiales, todo descartable y más cosas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que registrarlo en la historia clínica. Antecedentes de cirugías previas, mira acá, por ejemplo, si el paciente tiene una cirugía abdominal, lo más importante es ver cuánto tiempo ha pasado de ese episodio, indagar si ha sido un tipo de cirugía programada, de emergencia, y qué sería lo mejor para nosotros de que tengamos ese reporte operatorio previo de esa cirugía, ¿no? Entonces, para que tú veas, ya ha pasado esto, he encontrado esto en cirujano que lo ha operado de repente en otra ciudad, no sé, entonces tú ya vas a tener dónde, ¿no? Si hubo o no complicaciones, porque acá el tiempo va a ser diferente. Es diferente que te llegue un paciente, por ejemplo, que tenga un quiste, digamos, hidatídico, ¿no? Y ya se ha operado previamente un quiste hidatídico hace 1 mes. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en tan poco tiempo? O de repente se ha operado hace 5 años, 10 años, entonces ya el tiempo ya va a ser diferente, ¿ya? Entonces, hay que indagar de manera correcta los antecedentes que están sobre todo, ¿no? Cercanos a la zona donde está trabajándose actualmente con el paciente, ¿ya? ¿Qué más? Cirugías en otras zonas corporales, bueno, ya es un poco diferente, de repente ya tienen nefrectomías, ¿no? Y por el tema de adherencias, más que todo, ¿no? Cicatrices, retracción de la pared abdominal que a veces no te llega o no te facilita una cirugía, sobre todo si va a ser la laparoscopía. Nosotros, un paciente que ya se ha operado varias veces de cirugías abiertas, es más difícil, es más complicado, mucho tejido inflamatorio, mucha adherencia, y a veces no se puede continuar con la cirugía laparoscópica en ese tipo de pacientes, ¿ya? Antecedentes de alergias, medicamentos, anestésicos, contrastes, es raro, ¿no? Raro, la verdad es bien raro que pase esto, pero igual hay que registrarlo, ¿no? Para tener un cuidado del paciente, saber qué tipo de medicamento le vas a aplicar o no. Evaluación por sistemas, acá ya es un orden, ¿no? Ver la parte cardíaca, respiratoria, renal, hepática, nutricional, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer un estudio rápido, pero sí completo de este tipo de pacientes, ¿no? Para ver que entre a sala, pues, lo más compensado posible. Sobre todo la parte, pues, nutricional, ¿no? Que es un tema muy especial que lo vamos a ver después,
Porque en cirugía, un paciente que está malnutrido tiene más posibilidad de algún tipo de complicación también, ¿ya? Tu paciente está bien nutrido, ¿no? Entonces ya el éxito puede ser un poco mejor. En la evaluación cardíaca, obviamente lo hace el cardiólogo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que en nuestra emergencia todos los pacientes tengan un riesgo cardiológico, pero no hay cardiólogo pues todo el día. El cardiólogo está hasta las 2 de la tarde y a veces con suerte pues a veces lo encuentras a las 12, ¿no? De ahí ya no está, desaparece. Entonces, en una tarde, en una noche que tengas necesidad de un riesgo cardiológico es casi imposible, ¿no? Entonces, si tienes esa opción, sobre todo un paciente electivo, entonces tienes que mandarlo al cardiólogo, que le haga todos los estudios necesarios, ¿no? EKG, radiografía, ecocardio, si quiere que le haga Holter, todo lo que ya han visto, un paciente que necesite una evaluación cardíaca, listo, que se las haga para que tengas un buen riesgo quirúrgico necesariamente. Todo paciente más de 60 años por protocolo en el hospital tiene que ser evaluado por el cardiólogo, ¿ya? Si no, bueno, el internista, en algunos casos extremos, de repente el intensivista, si es que por ahí está, pasa en un riesgo ya compensatorio, pero es mucho mejor que siempre tengas al cardiólogo de la mano. Entonces ya hay muchos criterios, muchas tablas, que esto no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Y el cardiólogo lo ve, las evaluaciones que hacen para ver el riesgo cardíaco. Lo que nos importa a nosotros más que todo es ver el tipo de riesgo quirúrgico que hay. O sea, acá hay un riesgo quirúrgico 1, 2, 3 y 4, ¿ya? El 1 normalmente es del programado, el consultorio externo. El 2 también, y a veces en emergencia mayormente se le pone el riesgo quirúrgico 2. 3 cuando ya está con un problema ya importante médico, ¿no es cierto? Y el 4 ya es un paciente que probablemente no va a tener chances de sobrevivir, ¿ya? En la evaluación respiratoria, acá hay muchos factores, ¿no es cierto?, de morbimortalidad después de la anestesia general, porque la mayoría de las cirugías que nosotros realizamos se hacen con anestesia general, ¿ya? Los que han rotado anestesia, los que han visto, los que van a ver, entonces van a darse cuenta que el tipo de anestesia que se aplica, ¿no es cierto?, entonces es muy variado de acuerdo a la patología, porque tú, normalmente el anestesiólogo, ¿qué hace? Te pregunta antes, más o menos cuánto estima que va a durar su cirugía, pues. Ya, entonces tú estás calculando, sí, puede ser 1 hora y media, puede ser 2 horas, ¿no? Pero de repente puede ser más. Entonces, mientras más tiempo tengas a tu paciente en anestesia general, entonces va a tener más problemas de ventilación en el postoperatorio. Ya, eso también hay que saberlo. O sea, lo ideal es que sea una cirugía, toda cirugía sea una cirugía rápida, pues, ¿no? Cirugía rápida, corta y lo menos invasiva posible. Esos son los 3 factores para que tengas una recuperación rápida, pero a veces no se va a cumplir, ¿no es cierto? Entonces acá hay que hacer una evaluación específica pulmonar, ¿no? Entonces, factores de riesgo que tiene el paciente, de repente tiene EPOC, de repente tiene obesidad, de repente es fumador crónico, ¿no? De repente es anciano, de repente tiene asma, no sé. Entonces todo eso hay que valorar en ese momento. Y antes también, incluso hace un par de años, lo del tema del COVID, que era algo bien fuerte, ¿no es cierto? Entonces todo paciente tenía que entrar siempre con su prueba molecular, ¿no? Para que entre a sala, incluso hasta con tomografía, si no, no entraban a sala hace un par de años. Entonces ya te quitaba tiempo, era más difícil el manejo, y operar a un paciente COVID hace tiempo era también bien difícil, ¿ya? Entonces, ahora felizmente ya los protocolos han cambiado, sí le siguen pidiendo prueba COVID en los hospitales, en las clínicas ya no, algunos sitios sí, ¿ya? Pero ya está mucho más reducido y controlado también todo ese tema, ¿ya? En la evaluación renal, básicamente, ver que el paciente esté bien hidratado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ayer en la noche hemos entrado a una paciente de piso que estaba con una obstrucción intestinal, ¿ya? Que ya la habíamos visto nosotros el sábado, pero no la habían operado, casi durante 36 horas ha estado la paciente esperando, y deshidratada totalmente. Entonces, ancianito, 80 años, con obstrucción más deshidratación, entonces ya empeora su pronóstico de esta paciente. Entonces, si hubiese estado bien hidratada, un paciente que está sabiendo que va a entrar a sala, es mucho mejor su recuperación, ¿ya? Entonces acá hay que ver, ¿no es cierto?, que no esté justamente en hipovolemia, y en la evaluación preoperatoria hay que ver que tu paciente no tenga pues un problema renal crónico de base, que no haya cálculos de repente en las vías urinarias, infecciones urinarias, uso de nefrotóxicos, que ya no los usamos de manera rutinaria frecuentemente, ¿no? En cirugía no usamos ese tipo de medicación. En la evaluación hepática, básicamente ver si tu paciente va a tener alguna patología importante hepática biliar. Entonces,
Más que todo para descartar que tu paciente no tenga, por ejemplo, alguna hepatitis o que no tenga cirrosis, ¿ya? Hay algunos pacientes que vienen al consultorio de emergencia con mucha clínica parecida a una coledocolitiasis o una colangitis o una colecistitis aguda, ¿ya? Entonces, te puedes sospechar, bueno, me está doliendo acá debajo de la costilla, estoy medio amarillo, ya pasa a cirugía, listo. Vas a cirugía, le haces un examen, una evaluación y de repente es una hepatitis, entonces no es el manejo para el cirujano, ¿cierto? Entonces tienes que pasarlo a medicina, pasarlo al gastro, que le hagan estudios y todo lo demás. Entonces ahí sí, porque puede que tengas un paciente que sea quirúrgico y tenga hepatitis, sí, hay que tener los cuidados, ¿no es cierto?, ¿no?, necesarios, o que tenga un paciente con cirrosis y también que tenga que operarse, puede pasar. Los pacientes perocirróticos son malos pacientes quirúrgicos, ¿ya? Son pacientes que tienen hipoalbuminemia, son pacientes que sangran mucho, ¿ya? Entonces no son buenos pacientes, pero si tienes que entrar a sala, ni modo, o sea, te toca y listo, ¿ya? Hay que verlo con un poco más de cuidado este tipo de pacientes, ¿ya? Descartar alcoholismo, abstinencia, ¿no? Porque vienen encefalopáticos, porque dicen, no, de repente se ha accidentado, se ha caído, no se sabe cuál es la causa, y de repente es eso, ¿no?, que un problema de abstinencia alcohólica o más, ¿no? Entonces eso te puede confundir, o está drogado el paciente, entonces no te deja evaluar correctamente, entonces vas a pensar de que tiene un problema cerebral, un hematoma, algo, entonces hay que indagar de manera correcta. Y la evaluación nutricional, ¿no?, que fue una de las preguntitas que hicimos la semana pasada, ¿no? Entonces básicamente ver el valor de albúmina, ¿no? Ese es un paciente que tiene una albúmina más de 3, normalmente va bien, no les digo que todos van bien, ¿no?, pero normalmente va así. Ahora, cuando tienes un paciente con una hipoalbuminemia ya moderada, severa, y se está operando, o se ha operado el paciente, entonces ya hay que tener mucho más cuidado, o sea, ver, ¿no es cierto?, el protocolo de recuperación rápida, de alimentación precoz en estos pacientes para que no tengan una complicación postoperatoria. Hay más deterioro del sistema inmune, obviamente, ya, pues en estos pacientes hay que hacer siempre un dosaje, si se puede, en el preoperatorio y en la evolución de cuántos días esté en el piso este paciente. ¿Qué más tomamos en cuenta aparte, ¿no es cierto? Usamos la transferrina, ¿no es cierto?, usamos la albúmina. Estos pacientes con hipoalbuminemia pueden tener más probabilidad de dehiscencia, más probabilidad de perforaciones, o sea, que se abran las suturas, que se abra la piel, que se abra, pues, las heridas, todo eso puede pasar en un paciente que tiene hipoalbuminemia. Mayor posibilidad de sobreinfección de herida operatoria o infección generalizada también tienen estos pacientes que tienen desnutrición o malnutrición, ¿ya? Bueno, seguimos. Los exámenes de laboratorio son lo que nosotros pedimos en el hospital, ¿no? Estos son los prequirúrgicos. Cuando ustedes van a ayudar en la emergencia, ya marca los exámenes, pídele todos los prequirúrgicos, tienen que marcar esto, ¿no? Hemograma, glucosa, creatinina, TPINR, que a veces no hay en el hospital, entonces hay que hacerle una orden aparte para que salga afuera, ¿ya? Grupo factor, TP, tipo coagulación sangría, ¿ya? VIH-RPR no lo pedimos de rutina, eso se pide por consultorio externo, en emergencia no. Y el examen de orina tampoco no lo pedimos de manera rutinaria, ¿no? Entonces eso lo pedimos cuando hay sospecha de alguna otra patología, ¿ya? En mujeres, sobre todo, edad fértil, jóvenes, entonces hay sospecha, digamos, de una probable apendicitis o una patología anexial, entonces le vamos a pedir agregando un examen de orina para descartar que no tenga también una infección urinaria, que puede tener, o sea, puede tener una infección urinaria leve y también puede ser una apendicitis, ¿no? No es lo frecuente, pero puede ser, o que tengas uno o que tengas lo otro, entonces hay que ver. Y las pruebas especiales dependiendo del tipo de paciente, ¿no? O sea, si vas a manejar un paciente con patología biliar o pancreática, pues todo el perfil hepático, dependiendo, ¿no? Si vas a pedir también, aparte de proteínas fraccionadas, puedes pedir amilasa, lipasa, electrolitos, depende del paciente si tiene una obstrucción intestinal, marcadores tumorales cuando ya vas a sospechar de una patología neoplásica, pero esto es ya en pacientes ya un poquito, digamos, más crónicos, ¿no? De emergencia también llegan de este tipo de pacientes, pero no es una cantidad muy amplia, entonces estos pacientes lo mandas por consultorio externo y tiene que completar todos estos exámenes después. Descarte de COVID, bueno, ya sabemos, prueba rápida, molecular, antigénica, todo lo demás. La valoración del riesgo operatorio. Entonces, toda cirugía tiene un riesgo, eso tienen que saber y explicar al paciente. Por más chiquito el procedimiento que se haga,
digamos, una extracción de un lipoma, de un uñero, una hernia, no sé, un apéndice, una vesícula, un quiste, sea lo que sea, tiene un riesgo quirúrgico. Siempre va a haber alguna posibilidad de complicarse, eso tiene que explicar al paciente. En algunos casos, sí, a veces hasta exagerar un poco, dependiendo del tipo de paciente que te llegue, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero ¿qué ha pasado? Si era una cirugía que me han dicho que iba a ser 10 minutos, 15 minutos, y se han demorado 3 horas y ahora tiene que volver a operarse. Entonces hay que decirle bien al paciente qué es lo que tiene. ¿Ya? El balance riesgo-beneficio también, ¿no? Como les comentaba, no todos los pacientes van a ir a la sala. Algunos pacientes que sí tienen necesidad urgente, otros muy urgente y otros que no vas a operarlo por el riesgo alto o inminente que puede tener este tipo de pacientes. ¿Ya? Y los avances obviamente han disminuido eso. La mortalidad quirúrgica de hace, por ejemplo, 50 años era, pues, oscilaba entre el 10-15%. Ahora actualmente es muy bajo. O sea, el tema de mortalidad está menos del 1% y de morbilidad está entre el 3 a 5% en todos los pacientes, ¿no es cierto? Entonces ya es mucho mejor. El tiempo operatorio es más corto, los insumos son mejores, las grapas son mejores, las suturas son mejores, todo, ¿no? O sea, medicamentos mejores, entonces todo eso ayuda para que el paciente, pues, tenga una mejor recuperación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ya. Niveles de riesgo, entonces normalmente es esto, ¿no? Lo que les comentaba. Usual, menos del 0.1%, significativo entre 1 a 5%, en el hospital estamos promediando en 3-4%, entonces está por ahí, ¿no? Importante, 5 al 10%, muy alto, más del 10%, y altísimo, más del 20%. O sea, cuando ya hay una complicación o riesgo de procedimientos que tienen mucho tipo de reoperaciones, complicaciones, entonces algo está pasando en ese centro o algo está pasando con los pacientes, ¿no? Entonces eso también hay que ver. ¿Qué más? Valoración del riesgo operatorio. Entonces esto lo ve el anestesiólogo. Entonces cuando nosotros mandamos a un paciente a operarse por consultorio, tiene que pasar todos los exámenes de laboratorio. Pasa un electrocardiograma, pasa la evaluación con el cardiólogo o el internista y le hacemos una interconsulta con el anestesiólogo. El anestesiólogo lo va a evaluar y le va a mandar este tipo de resultados. Entonces, el tipo 1 es un individuo sano, el tipo 2, paciente con enfermedad sistémica moderada, el tipo 3, paciente con enfermedad sistémica severa no incapacitante, tipo 4, paciente con enfermedad incapacitante que nace su vida, y el tipo 5, paciente moribundo. Normalmente el ASA es el 2, el predominantemente por frecuencia, o sea, más pacientes nos mandan con ASA tipo 2 que ya tienen alguna morbilidad, ¿no es cierto? Y los resultados son los esperados. Toma de la decisión quirúrgica. Entonces acá la toma la hacemos nosotros, ¿ya? O sea, el cirujano es el que toma la decisión, no el anestesiólogo. Le va a decir al anestesiólogo, pero ¿por qué vas a operar a este paciente si no tiene que entrar? ¿O hay que operarlo a otro paciente antes que él? ¿O por qué estás mandando por cirugía abierta? ¿O por qué cirugía laparoscópica? Él no. O sea, y hay un criterio. Si el cirujano decide qué paciente va a entrar, qué tipo de procedimiento le va a hacer. ¿Ya? El anestesiólogo verá qué tipo de anestesia le pone. ¿Listo? ¿No? Entonces eso hay que ver y conversar obviamente con todo el equipo, ¿no es cierto? Seleccionar el tipo de procedimiento, el tipo de paciente que vas a atender para el riesgo-beneficio. Si vas a operar a un paciente muy anciano, problema cardíaco, problema pulmonar, no lo vas a someter pues, a una cirugía laparoscópica porque peor lo vas a complicar, ¿no es cierto? Entonces, una cirugía mucho más rápida, corta, cirugía abierta, hacer lo menos posible para que no haya más complicaciones en este caso. Entonces, bueno, este es un lema que siempre lo pongo. Falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla, ¿no? O sea, como les comentaba, o sea, no todos los pacientes se van a operar. Entonces hay que decir, lo más difícil es decir, no voy a operar a este paciente. Para el cirujano eso es lo más difícil, porque nosotros vivimos en sala, estamos en sala, estamos operando mucho paciente, ¿no? Es decir, este paciente no lo voy a operar, saber cuándo decidir no operar, eso es lo más difícil, ¿ya? Luego, preparación del paciente, entonces preparación física, que ya estamos viendo todo lo que estamos haciendo, y la preparación psicológica, que es algo importantísimo en la actualidad. Hay mucho tema de depresión, mucho tema de ansiedad en el paciente, mucho estrés en el paciente quirúrgico. Entonces todo eso hay que manejarlo, obviamente explicarle al paciente, darle una buena información, hacer un buen consentimiento informado, y el apoyo pues familiar también es muy básico, ¿verdad? Entonces acá el consentimiento informado
¿no? Se va a explicar todo lo que hay. Aquí tienes que poner qué diagnóstico está teniendo tu paciente, qué procedimiento se le va a hacer y qué complicaciones pueden haber. O sea, todo eso tiene que estar anotado y el paciente va a firmar. Hay dos cuadritos y van a ver en las hojas, arriba donde dice para autorizar y abajo donde dice para revocar, ¿no? Entonces el paciente puede firmar y de repente en un momento ya decide ya no, lo va a revocar y listo. No puedes obligar al paciente. Si ya revoca el consentimiento, listo, sale el paciente, sale del hospital y eso ya es responsabilidad del paciente. Lo que les comentaba hace un rato, hacer la junta médica si es necesario. Saber un paciente, por ejemplo, que hace una agresión física, un accidente de tránsito, un asalto o algo, entonces que va a requerir necesariamente algún tipo de investigación más. Si tu paciente tiene que entrar a sala, se hace la junta entre todo el personal necesario para que tú autorices el ingreso a sala de operaciones, por más de que el paciente no quiera entrar. Luego la preparación física igual, ¿no? Asegurar que el paciente esté bien, ¿no? Que no tenga una morbilidad descompensada en ese momento, ver que tu paciente, pues si tiene, por ejemplo, diabetes, que no está haciendo hipoglicemia, hiperglicemia, ver la relación de la enfermedad con la cirugía, también esto es importante. Pacientes hipertensos también, por ejemplo, ¿no? La medicación es importante, tiene que seguir tomando su medicación hasta el momento de la cirugía, el día que se va a operar tiene que seguir tomando su antihipertensivo, porque como les comentaba, el estrés hace que el paciente suba su presión parcialmente en sala de operaciones. Y si se sube la presión hay más riesgo de sangrado, de hemorragia, entonces hay que controlarlo eso en el preoperatorio. Pacientes con EPOC, asma, si van a usar broncodilatadores, igual también tienen que tomar. Pacientes fumadores, idealmente hay que dejar de fumar una semana, mínimamente entre 7 a 10 días antes de la cirugía programada, ¿no? Para que mejoremos el tema de cicatrización, no haya trote intestinal, ¿no es cierto? Y haya una buena adherencia del tejido cuando hacemos suturas y más. Entonces, ¿qué más? Hay que ver que el paciente tenga una buena función pulmonar antes de una cirugía programada. Si un paciente, por ejemplo, tiene un problema cerebral, ACV o más, ya ves que está incapacitando o está postrado el paciente, no va a poder ayudarte, se suspende la cirugía y luego ya programamos de acuerdo al tipo de cirugía que estamos viendo. Hay que suspender la anticoagulación, suspender el tabaco, interrumpir los AINES 3 días antes de la cirugía. Si un paciente toma igual también warfarina, algo de eso, suspender unos días para evitar el sangrado de este tipo de pacientes. Y la prevención de la tromboembolia, que esto lo manejamos un poco algo sencillo, son vendajes, algunos ponemos unas medias especiales también para el manejo de este tipo de pacientes, medias de compresión neumática que ya tienen una presión de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo al tiempo de cirugía, y usar anticoagulantes en el preoperatorio. Podemos usar enoxaparina, lo usamos entre 60 a 40 miligramos subcutáneo 12 horas antes de la cirugía, ¿ya? Y evaluar la necesidad de perfusión si tu paciente va a requerir una cirugía larga. Entonces, prevención de la infección, entonces acá son los tipos de herida que lo vamos a ver después también. Entonces básicamente para ver porcentajes. Tienes 4 tipos de heridas, herida limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Entonces en la limpia hay una tasa de infección muy baja, menos del 1%, en una limpia contaminada el 8%, en una contaminada hasta el 17% y en una sucia el 41%. O sea, dependiendo del tipo de cirugía que vamos a hacer, tú ya te vas a proyectar a qué tipo de herida vas a tener en el postoperatorio. Y los factores asociados a esto, infección de herida operatoria, son muchos, hay muchos más de estos, ¿ya? Pero los más frecuentes son estos: un paciente inmunosuprimido, diabético, ¿no? Que sea fumador, que sea un paciente oncológico, ¿no? Que haya recibido radioterapia, que tenga anemia, que tenga ictericia, por ejemplo, de alguna causa, que tenga obesidad, ¿no? Unas heridas con mucha tensión, una piel muy debilitada, muy dañada de repente por otro tipo de heridas, otro tipo de patologías que pueda tener previamente. Entonces, todo esto va condicionado de que haya una infección operatoria, una infección de herida operatoria que también puede empeorar o retrasar la recuperación del paciente, ¿ya? Antibióticos, bueno, esto es un tema muy específico, básicamente ver lo que nosotros ponemos, ¿no? Usamos un antibiótico profiláctico preoperatorio, ¿no? Normalmente usamos ceftriaxona o cefazolina preoperatoria, no nos complicamos mucho en ese tema, a no ser que ya sea, por ejemplo, una peritonitis muy marcada, entonces ya no vas a dar
un tratamiento profiláctico, sino ya tienes que empezar ya un tratamiento terapéutico, ¿no? Incluso con 2 antibióticos, ¿ya? Luego, la preparación física, la preparación de la piel, ¿no? El baño normal, el paciente tiene que asearse, limpiarse y todo lo demás normal, ¿no? Antes tenías que rasurarlo al paciente, depilarlo, ahora ya no, eso no sirve, ¿no? Si tienes un paciente que tiene mucha vellosidad, en ese mismo momento de repente puedes hacer una pequeña limpieza, ¿no es cierto? O sección con bisturí, pero no antes, ¿no? Porque provoca más daño de la misma piel y más sobreinfección, ¿ya? Y el lavado, ¿no? Que somos de la zona operatoria, usamos esto, ¿no? Isodine o el clorexidina. ¿Qué es lo mejor? La clorexidina al 2%, ¿no? Es mucho mejor tolerado, ¿no? No hay irritación de la piel. Bueno, sí hay algunos pacientes, incluso nosotros también cuando nos lavamos, ahí puedes tener un poco de dermatitis, un poco de irritación de la piel, pero no es frecuente, es un antiséptico muy bien tolerado, ¿ya? La preparación del intestino, esto también es muy variado. Son pacientes en preoperatorio, antes hacíamos esto, limpieza mecánica, antes de una cirugía de colon. O sea, le tenías que dejar en 2-3 días de NPO al paciente, le dabas laxantes, catárticos, enemas, ¿no es cierto? Le dabas polietilenglicol para preparar el tubo digestivo y que llegue limpio a la cirugía. Pero ahora ya no se usa mucho eso, ¿no? Entonces, algunos prefieren entrar así, pero a veces hay contaminación. Entonces, al menos yo prefiero sí usarlo, pero un día antes nada más, no prepararlo tanto al paciente como antes se hacía, ¿ya? La limpieza mecánica, como decía, la dieta líquida, dieta blanda. Idealmente un paciente antes de operarse, entonces sí puede consumir líquidos unas 4 horas antes de la cirugía, líquidos claros, y una ingesta mucho más blanda, unos hasta 6 horas. Pero los anestesiólogos te van a exigir, no, tiene que estar 6-8 horas mínimamente en ayuno. Entonces hay que pelear ahí un poco para lograr que el paciente pueda entrar sano. Y la preparación, pues obviamente antibióticos y demás, lo que estamos conversando. Y los cuidados postoperatorios, lo último, básicamente, ¿no? Ver el manejo del dolor postoperatorio. O sea, cuando a un paciente tú le vas a dar de alta, quirúrgico, ¿no es cierto? Cuando no tiene dolor, cuando ya está ambulando, está tolerando bien la dieta y idealmente si es que ya está eliminando pues, deposiciones, haciendo deposiciones, ¿no? Eso sería lo mejor, pero algunos pacientes obviamente demoran un poquito más. Pero si el paciente está con dolor, no lo vas a poder, digamos, mandar de alta así nomás. Entonces, el manejo del postoperatorio y el dolor es básico. ¿Qué más? La fiebre en el postoperatorio, igualito. Entonces hay pacientes que te pueden hacer fiebre al primer día, al tercer día y más, entonces hay que ver cuál es la causa. Hipotermia, paciente hay que siempre, después de que terminamos la cirugía, abrigarlo rápidamente, pasarle líquidos tibios para que evitemos esto. Manejo de drenes y tubos, pues es variado. Si un paciente va a salir con sondas, va a salir con drenajes, hay que manejarlo de acuerdo al tipo de dren que está manejando. Y las complicaciones, obviamente, si te va a hacer complicación respiratoria, infección de herida, tromboembolismo, hemorragia, entonces todo esto tenemos que manejarlo antes de que el paciente pueda salir de alta. El manejo del dolor, usamos nosotros 2 analgésicos, ¿no? Un AINE y un analgésico central y un periférico. Normalmente usamos eso, ¿no? Puede ser metamizol, tramadol, o a veces usamos 2, metamizol, ketoprofeno, metamizol, ketorolaco, o a veces ya usamos parches, puede haber infiltraciones, a veces el paciente sale con un catéter epidural y más. Porque cuando un paciente tiene mucho dolor, no va a respirar, o sea, va a estar mucho tiempo echado, postrado, no va a querer levantarse. Nosotros en cirugía al paciente tienes que movilizarlo rápidamente, tienes que hacerlo caminar a tu paciente, ¿ya? Va a prolongar el hilo intestinal, no va a haber función del intestino, va a estar distendido, no va a tolerar la dieta, va a estar con vómitos y te va a prolongar la estancia hospitalaria. Retención urinaria igualito, porque el paciente no quiere ir al baño, hace globo vesical, ¿no es cierto? Y no colabora para poder moverse el paciente. Reposo en cama, mucho tiempo de pacientes están postrados, pueden haber úlceras del cúbito y más, ¿ya? Entonces, infiltración de puertos en la laparoscopia, eso nosotros hacemos, le colocamos anestesia en los puntitos y eso también disminuye el dolor postoperatorio, ¿ya? La fiebre, como les comentaba hace un rato, ver, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un paciente que no ha recibido sangre, no es drogadicto, no tiene, digamos, hepatitis, otra cosa, para buscar otro foco diferente al que no sea quirúrgico. Pero un paciente postoperado que tenga fiebre en las primeras 24 horas, a la cabeza hay que pensar que tenga telectasia. Entonces hay que auscultarle, tener una placa de tórax y ver cómo va.
Si te hace fiebre entre el tercer día, hay que pensar que no tiene infección urinaria, flebitis de los puntos de acceso de las vías, si tiene catéteres o más, o ya pensar en una neumonía intrahospitalaria a la cabeza. Entre el tercer a quinto día, infección de la misma herida, si tienes herida abierta, en cirugía laparoscópica los puntitos son tan chiquitos que es muy difícil de que haya una infección. En cirugía abierta sí puede pasar, y sobre todo heridas, abscesos. Y considerar, vamos a hacer cultivos, análisis, si el paciente va a requerir ecografía, tomografía o más para descubrir el origen del fiebre postoperatorio. Esto ya, como les comentaba, cubrir al paciente rápidamente. Cuando vas a lavar la cavidad abdominal, siempre con líquidos tibios, porque te puede dar la pena de la muerte, ¿no? Que es la acidosis, hipotermia y coagulopatía. Entonces hay que evitar eso en estos pacientes en todo postoperatorio. Y el manejo de drenes y sondas, pues la sonda nasogástrica la conocen, creo que todos, ¿no es cierto? Cómo es, cómo se coloca, de repente si no han visto, intenten ver cuando vayan a las rotaciones, ¿ya? Para drenar el estómago y bueno, también en algunos casos para alimentación, ¿no es cierto? Entonces se puede dar una alimentación de corto tiempo, ¿ya? Entonces también se puede dar. En casos de obstrucción intestinal, todo paciente con obstrucción tiene que entrar con sonda nasogástrica y sonda Foley. La sonda nasoinguinal es más importante para el manejo de pacientes que tienen nutrición de más largo tiempo, pancreatitis sobre todo, ¿no es cierto? O en pacientes que van a estar con estancia prolongada, por ejemplo, fístulas y más. Usamos los drenajes también que pueden ser, ¿no?, importantes para solucionar algún problema que podemos tener en el postoperatorio, ¿no? Tienes el dren laminar, tienes dren tubular, el dren a presión negativa como es el EMOVAC, que es un sistema a presión continuo, que ahorita les voy a mostrar una foto. Luego tienes el dren laminar, el dren Penrose, el dren tubular y el dren mixto, que es el dren Jackson-Pratt también que usamos. Son los que más usamos nosotros en el postoperatorio. Hay que revisar estos drenes porque a veces se salen, se sueltan, incluso aunque no me crean, haya habido casos en que el dren se ha metido a cavidad porque no se ha fijado bien, entonces volver a reoperar al paciente por un dren, entonces hay que tener cuidado, ¿no? El retiro va a ser dependiendo del tipo de paciente que vas a manejar, del tipo de cirugía que vas a manejar. O sea, hay drenajes que tú vas a poner por necesidad y hay drenajes que vas a poner ya por seguridad, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo también más adelante. El dren Kerr es un dren en forma de tubo en T para manejar vía biliar o en fístulas intestinales. Y la sonda Foley, bueno, que sí la conocen, ¿no?, para el monitoreo de la diuresis. Entonces, esta es la sonda nasogástrica. Esta es la sonda nasoinguinal, este es el dren EMOVAC, que es un sistema a presión negativa que usamos esto en eventraciones, ¿no?, o en hernias muy grandes, o cuando el defecto de pared es muy grande y no cierra. Entonces le colocas ese dren, ¿no?, lo aplastas, se va a comprimir como un acordeón y va a succionar poco y el espacio que está quedando vacío va a ir acortándose poco a poco para evitar seromas o hematomas, ¿ya? Este es el dren Penrose, que es laminar, que sirve por capilaridad. Y este es el dren mixto, que es el dren Jackson-Pratt, que tiene una perilla también a succión, pero en la parte inicial es como un tubo, pero con múltiples ranuritas. Y este es el tubo en T, en Kerr, ¿no?, el que usamos en vía biliar o en fístulas intestinales. Ok, está ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? En 5 minutitos. Doctor, una pregunta. Cuando se hace la evaluación renal, se considera que, bueno, se debe considerar que nuestro paciente tenga una buena hidratación. ¿Hasta qué cifra más o menos nosotros consideramos que nuestro paciente está bien hidratado? No sé si me dejo entender. Ya, depende del tipo de cirugía, porque mira, generalmente tienes que tener un flujo urinario siempre más de 0.5, ¿no? Pero va a depender del tipo de cirugía que tú vas a hacer, porque a todo paciente no le vas a hacer un balance hídrico. O sea, tú en tus indicaciones postoperatorias le vas a poner, pues, ¿no?, digamos NPO, le vas a poner cloruro, le vas a poner antibióticos, le vas a poner analgésicos, por ahí un protector gástrico, de repente un procinético, y abajo le vas a poner funciones vitales. Pero a algunos pacientes le vas a poner balance hídrico estricto. Entonces aquí le vas a poner balance, a los que tienen sondas o a los que tienen drenajes. A ellos sí les vas a hacer balance. Entonces ahí tú vas a ver cómo está la parte renal, si está orinando o no está orinando, porque ahí va a ver cuánto de diuresis tiene tu paciente, agregado con las pérdidas que tienes. Pero si no,
no le colocas balancífico, o sea, esos pacientes no van a tener, o sea, no vas a saber, digamos, vas a suponer, porque tu paciente va a decir, ya cuánto ha orinado, la enfermera le va a notar, más o menos 200 en este turno, luego más o menos unos 500 en la tarde, de repente 300 en la noche, ha orinado 1000, te lo va a poner, pero eso no es algo exacto. Entonces no hay forma de saber en un paciente de esas características si tú no le pones que le hagan un balance muy estricto a esos pacientes. Si tienes una sonda Foley, ahí sí tú vas a cuantificar, pues obviamente, cuánto orinaba el paciente, ¿no? Y vas a ver cuánto de flujo urinario tiene. Pero si no, no. O sea, hacer un control de creatinina postoperatorio, no, la verdad no nos sirve mucho más. Y otro. ¿No? ¿Alguien más, chicos? Ya. Normalmente es un evento no esperado, sobre todo que hay algún tipo de complicación o problema postoperatorio, pero está dado en todos los ámbitos quirúrgicos. En el ámbito de cirugía digestiva o cirugía abdominal, es un poquito, incluso un poco más alto que otros, digamos, que otras especialidades de cirugía, ¿ya? Porque los pacientes que llegan acá en nuestro medio, sobre todo acá en el Cusco, son pacientes más complejos, más complicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá cuando yo trabajaba en Lima, en Piura, no llegaban pacientes muy difíciles, muy críticos. O sea, no había, por ejemplo, como que llegue un shock séptico por un bólulo de sigmoides como llega acá. O sea, ya no hay eso, ¿no? O sea, lo que sí llegaban, pues sí, baleados, accidentados, otro tipo de patologías, pero digamos pacientes así más complejos, complicados, que ya vienen con un estado deteriorado, entonces no se ve mucho en ciudades más grandes, ¿no? En ciudades más pequeñas, por la misma educación del paciente, se descuidan, llegan ya con mucho tiempo de enfermedad, vienen deshidratados, vienen desnutridos, con 4 o 5 días de enfermedad, con peritonitis, o sea, lo dejan, y cuando llegan al hospital ya están complicados. O sea, eso tiene que explicar al pariente, ¿no? Que ya no es un caso sencillo y que puede pasar un tipo de complicación más. Entonces, ¿qué es una complicación? Lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Es un evento adverso que no esperado, pero que puede darse en cualquier momento en el intraoperatorio, en el postoperatorio. ¿Por qué pasan las complicaciones? Dependiendo del factor, ¿no? Factor paciente, factor técnica quirúrgica, de repente factor recuperación, factor cirujano, hay muchos. ¿Por qué un paciente con riesgo no se complica y uno sin riesgo sí? Es igual también, es muy común cuando entran a una sala, por ejemplo, ya que este paciente está en el piso, que ya se han operado de la misma patología y se ven los mismos pacientes, se ven, dicen, se preguntan entre ellos, ¿no? Pero ¿por qué esa señora está, un día se ha operado y el día se va a ir y yo estoy hace 7 días y no? ¿Por qué me van a hacer una tomografía? ¿Por qué me van a hacer una colanco? ¿Por qué me van a hacer una resonancia? No sé. Entonces eso pasa, es muy frecuente. Entonces hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Como les digo, no todas las cirugías son iguales, no todos los pacientes son iguales, entonces hay que tener un poquito de calma ahí. Pero sí pasa. Entonces, quienes no tienen complicaciones, bueno, Dios y el cirujano que no opera, ¿no? El temeroso, ¿no? Eso, los demás todos tenemos complicaciones. Bueno, es algo que no va. Entonces acá miren una fotito de un paciente. Es una foto bien clara, donde se puede ver muchas cosas. ¿Miren? Acá es una región inguinal, ¿no es cierto? Una región inguinal, una cirugía de hernia inguinal, ¿ya? Que, a ver, les hablo de nuestro medio, o sea, de acá la experiencia del Cusco. Hace 7, 8, ya hace 9 años, hasta hace 9 años, todas las cirugías de hernias inguinales, toditas eran por cirugía abierta, todas. ¿Ya? De ahí para adelante, ¿no? Que con uno de los colegas empezamos a hacer nosotros cirugías de hernias laparoscópicas, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer esto acá en el Cusco y ahora ya casi todos están manejando esto, ¿no? Pero acá les pongo este ejemplo, por ejemplo, siempre, porque acá en una cirugía de hernia inguinal normalmente es una cirugía muy limpia, una cirugía rápida que no debería tener problemas, ¿no es cierto?, en una cirugía, ¿ya?
Pero acá encontramos muchas cosas, o sea, un pequeño espacio, una cirugía, podemos encontrar muchas complicaciones. ¿Qué cosa podemos encontrar? Miren, lo primero evidente es esto, ¿no? Y acá hay un hematoma, acá abajo, ¿ya? Que es una complicación que se da a veces en la cirugía de hernia. Acá también se ve, miren, un enrojecimiento como una celulitis cercana a la pared. Luego, si ven, acá hay otra cosa que llama mucho la atención, que es una herida, miren, muy grande. Para hacer una cirugía de hernia, normalmente son 3, 4, hasta 5 puntos, digamos, ¿no? Entonces acá ha pasado algo, o sea, no ha sido una cirugía normal, un corte muy grande. Y acá, si se dan cuenta, miren los puntos cómo son. Continuos. Nunca se debe hacer puntos continuos en una cirugía de hernia abierta, ¿ya? Ni cuando haces la parotomía o algo, o sea, puntos en piel con nylon siempre tienen que ser puntos separados, no, nunca continuos, porque te puede pasar eso, si tú tienes una sobreinfección de esa zona, entonces al tener puntos continuos no tienes cómo vas a evacuar, ¿ya? Entonces, igual hace un par de días llegó igual un paciente que le han hecho una cirugía así similar, cirugía de hernia abierta, y te hizo un hematoma, lo han tenido que punzar, aspirar con una jeringa, porque no tienes cómo evacuar. Claro, si tienes puntos separados, tú puedes abrir, ¿no es cierto? Con una Kelly, si quieres con una pinza, o sacas un punto al final y listo, evacúas el sangrado, el seroma, el hematoma. Entonces, tienes otras opciones. Acá, mira, hay 3, 4 complicaciones ya en un solo paciente de una cirugía que puede ser mucho más sencilla, ¿no? Entonces, ahí va a haber dolor, el paciente va a estar fastidiado, va a estar mucho tiempo hospitalizado, de repente incluso hasta algún otro procedimiento más, ¿no? Entonces, o sea, eso voy, ¿no? De que puede pasar muchas cosas, muchas complicaciones en algo que no debería pasar normalmente en una cirugía nada, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay otro paciente mucho más complicado, ¿no? Se dan cuenta, un paciente que tiene todo, tiene un catéter venoso central, tiene una bolsa de laparostomía, se llama, ¿no? Se trata de un abdomen abierto, ¿no? Hay secreción media purulenta dentro y tiene 3 bolsas, ¿eh? O sea, normalmente no debería pasar eso, o sea, el paciente puede tener una ostomía, un drenaje y más, ¿no? Pero este paciente tiene 3 contenidos, acá es un contenido biliar, acá hay una ostomía, acá hay un contenido ya medio fecaloideo, ¿no es cierto? Y el otro es un contenido medio intestinal también, ¿no? Entonces, ya tienes 3 contenidos diferentes en un solo caso, en un paciente. Entonces, un paciente muy complejo que puede, ¿cómo lo bajo usted? No, lo touch, creo. A ver. Ya, ahí. Entonces, puedes tener muchas complicaciones en un solo paciente. El paciente se va a reoperar, está en UCI y más cosas. O sea, por cirugías muy sencillas o muy rápidas, ¿no? De repente por una cirugía de apéndice que normalmente tienes que operar, al día siguiente se va de alta, imagínense que puede terminar con fístulas, con laparostomías, con reoperaciones y más. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, la complicación es eso, ¿no? Un evento adverso ante un evento fortuito, ¿no? En el postoperatorio. ¿Ya? Entonces, es importante para evitar complicar al paciente, lo que les decía, hacer un protocolo de recuperación rápido. Un paciente hay que moverlo rápidamente. Antes, ¿qué pensaban? ¿No? El paciente está operado, entonces tiene que estar 2, 3 días postrado en cama. Mentira, eso ya no sirve. Eso, el paciente se opera y de inmediato pueda movilizar las piernas, tiene que caminar. Movilización temprana, inicial rita precoz, también antes lo dejaba sin energía mucho tiempo, ahora ya no. Tienes que alimentar rápidamente para que el paciente se recupere rápidamente. Cuidados respiratorios adecuados, el paciente que ventile, que sople su globito, que haga ejercicios respiratorios. Cuidados de líquidos y electrolitos, obviamente, si tu paciente tiene drenajes, hay que ver cuánto está entrando, cuánto está perdiendo y demás. Hacer un buen balance. Manejo de heridas y drenajes, curar bien las heridas, cubrir bien las heridas, ¿no es cierto? Los drenajes que tengan una buena bolsa, que no se esté despegando para cuantificar de manera correcta, porque a veces sale por un borde o chorrea por la parte inferior y entonces ya pierdes ahí el volumen. Y monitoreo constante, no abandonado nunca al paciente, ¿no? Entonces, esta es la terapia, lo que les comentaba de un paciente cuando sale de alta, en promedio, pero puede ser muy variado, puede ser muy dinámico un paciente, ¿no? En EPO por 6 horas, luego tolerancia oral. O sea, si tu paciente
se ha hecho una cirugía con anestesia raquidia, después de 4 horas ya le puedes dar dieta, no hay ningún problema. Si es una anestesia general, puede ser 6 horas, pero normalmente todos lo mandan NPO hasta el día siguiente, o sea, casi 12 o 24 horas en NPO, lo cual no es necesario, la verdad, a no ser que hagas una resección intestinal muy amplia, muy grande, muy alta, que manejes estómago, que manejes duodeno, ¿no es cierto?, o ilioterminal, ahí donde hay mucho volumen de líquido, entonces es a veces un poquito mejor dejar en reposo intestinal al menos un día, ¿ya? Dextrosa, puedes poner cloruros, antibióticos 1 o 2 dependiendo del tipo de paciente, analgésicos, normalmente usamos metamizol, protector gástrico también al menos por un día, deambulación asistida, oxígeno si es que va a necesitar el paciente, control de funciones vitales y balance, lo que hemos estado conversando, ¿ya? Entonces, la clasificación de estas complicaciones puede ser por el tiempo, las inmediatas, tardías, ¿no? Y por sistemas, cualquier sistema se puede complicar. Tú vas a operar una cirugía de vesícula y te puede hacer una falla neumológica, una falla renal, lo que sea. Puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, dentro de las inmediatas son las que están en ese instante, pues, ¿no es cierto?, al culminar el acto operatorio hasta máximo un día después de la cirugía. O sea, dentro de esas 24 horas que ha terminado la cirugía, ¿no?, entonces ahí están las complicaciones inmediatas. Todo, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Problemas anestésicos. Obviamente el paciente entra en depresión respiratoria, has tenido tú operar, pero el paciente no ventila, no está reteniendo mucho CO2, de repente no tiene una buena capacidad, ¿no es cierto?, respiratoria, entonces se va a quedar incluso intubado, va a ir a UCI, no sé. Arritmias que puede pasar, ¿no? Paros cardíacos, infartos que pueden pasar también en cualquier momento. En cuestión de alergias, rash shock anafiláctico, de repente has tenido la cirugía, te han vuelto a colocar un medicamento y eso puede pasar. O sea, en el tema de shock anafiláctico, eso es muy variado, ¿ya? Hay pacientes que toda su vida han consumido un medicamento y no pasa nada, y de ahí entran a sala, reciben ese mismo medicamento y recién hacen una alergia. Entonces eso también no se sabe, ¿no? O también es frecuente este tipo de shocks cuando manejamos hiatidosis hepática, ¿no? Hay shock anafiláctico por quiste atídico roto, por ahí siembras y todo ahí puede pasar. Ontológicos, pérdidas de pieza dentaria, ¿no?, por la intubación, la manipulación, sacar el tubo, puede haber que se lesione una pieza dentaria. Oculares, porque salpica a veces, ¿no es cierto?, secreción al extubarlo al paciente, al aspirarlo, puede haber sangrado que te puede saltar. Musculoesqueléticos es muy frecuente, ¿no? O sea, de mialgias, lumbalgias, dorsálgias. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta o piensan, un paciente antes de que se opere está un tiempo echado en la camilla, ¿no es cierto?, que pueden ser promedio horas, digamos, en el mejor de los casos unas 4 horas. Se opera, la cirugía dura 2 horas más y en la recuperación están otras 4 horas más, son casi 10, 12 horas que el paciente está echado en una sola posición, ¿no? Entonces hay dolor, entonces eso también hay que manejarlo. El sangrado, obviamente, tienes que ver de dónde puede haber sangrado de puertos, sangrado de las heridas, de repente hemorragia digestiva o algo, entonces puede ser una complicación inmediata. Y el distrés respiratorio, ¿no?, paciente dependiente de oxígeno, que te haga pues un embolismo pulmonar que puede ser, una embolia grasa que puede ser algo grave, entonces todo eso puede pasar también en la parte inmediata. Las tardías después de las 24 horas para adelante, o sea, no hay un tiempo claro, ¿no?, donde dicen, pero sí, técnicamente es hasta la semana, ¿no? Técnicamente, pero hay complicaciones que pueden pasar mucho más, puede pasar la complicación a los 10 días, a las 2 semanas y más, ¿ya? Pero las más frecuentes son estas, ¿no? Puede haber fiebre, ya hemos hablado de la fiebre postoperatoria hace un rato, ¿no? El primer, tercer, quinto y séptimo día son las más frecuentes. Infección de heridas, ¿no?, que puede pasar, una infección de herida operatoria normalmente entre el tercer y quinto día, pero puede ser también incluso más precoz si es que no has limpiado bien la herida. Infección de catéteres, ¿no?, al no manejar bien las vías, catéter venoso central y más. Evisceraciones, ¿no?, todo sale hacia afuera, ¿no?, que eso puede pasar normalmente desde el segundo día del postoperatorio porque el paciente está tosiendo, está pujando, de repente es alcohólico, empieza a moverse mucho y demás, o tiene ascitis de por sí, puede pasar. Síndrome compartamental, mucha presión intraabdominal por mucha sintomatología, que eso lo vamos a ver, creo que hay un grupo que va a exponer eso también. Ictericia, ¿no?, también predispone igual a una complicación postoperatoria. Si tu paciente has operado una vesícula tranquila y te hace ictericia al postoperatorio después de un día, entonces algo está pasando, algo no es normal, ¿no es cierto?, en ese paciente.
O pensar en una colitis residual, o pensar en una lesión de vía biliar, o pensar en un bilioma, una colección. Hay que pensar en algo que ha pasado en ese paciente. Obstrucción intestinal igual, ¿no? El paciente se ha operado una apendicitis complicada, has lavado bien y más todo lo que quieras, pero el paciente empieza a vomitar, se distiende, entonces hay que pensar que el paciente está obstruido, puede pasar una complicación tardía. Peritonitis terciaria, ¿no? O una y otra vez viene con el foco infeccioso, o reoperaciones, porque se puede operar a un paciente una, dos, tres, varias veces, puede pasar y ya es un tipo de complicación para el mismo paciente, ¿ya? Entonces, los problemas cardiovasculares ya específicos de las complicaciones, eso obviamente lo ve pues el cardiólogo, o sea, el anestesiólogo lo va a identificar de repente en el monitor y más, pero puede que te haga arritmias, crisis hipertensivas, taquicardias sinusales, puede hacer, ¿no es cierto?, puede hacer infartos, puede hacer trombosis venosa, puede hacer paro cardíaco, cualquiera de estas cosas puede pasar, entonces ahí se tiene que identificar y manejar de inmediato. Hay factores de riesgo de enfermedad tromboembólicas que seguramente se acuerdan, lo han visto básicamente. Más importantes, ¿qué cosas son? Que el paciente haya tenido, ¿no es cierto?, una ingestión de anticonceptivos, que esté postrado mucho tiempo, que sea obeso, que tenga problemas, por ejemplo, de insuficiencia venosa o un trauma de fijación o de huesos largos que también te van a dar predisposición a tromboembolismo pulmonar. Entonces, esos pacientes hay que estar en monitoreo, tienen que tener, ¿no es cierto?, los vendajes de compresión neumática, los vendajes en las piernas para tratar de evitar eso y ver si va a requerir o no un tratamiento anticoagulante. Si tu paciente, por ejemplo, no va a moverse durante varios días, es mejor usar enoxaparina profiláctica, ¿no? O sea, puedes usar 40 miligramos de enoxa 40 subcutáneo cada día por unos 7 a 10 días después del posoperatorio, que eso también ayuda mucho a este tipo de pacientes. ¿Qué más? ¿No? Tener un cardiólogo constante, los vendajes, las medidas de compresión, uso de medicamentos específicos, ¿no? O sea, si tu paciente tiene una crisis hipertensiva, una hipertensión muy marcada, tiene que usar toda la medicación que seguía usando, o sea, desde que sale de sala y ya empieza a tolerar vía oral, tiene que seguir o reiniciar su medicación. La parte respiratoria es más frecuente para nosotros, ¿no? Porque como les dije, pacientes hacen esto, no respiran bien, la mayoría de nuestros pacientes no saben respirar. O sea, hay que enseñarle al paciente porque el paciente respira muy superficialmente, ¿no? Porque tiene dolor o fastidio, entonces la respiración tiene que ser muy profunda y constante, ¿ya? Que puede haber ¿qué cosa? Atelectasia, puede haber neumonía, broncoaspiración en pacientes ancianos o que tengan sondas. La sonda nasogástrica puede predisponer a microaspiraciones, entonces hay que tener cuidado también cuando manejamos aspiración de sondas, ¿ya? Edema pulmonar, empiema, derrame pleural o neumotórax, que puede ser por un barotrauma o puede ser incluso por función, por catéter. Al colocar catéter venoso también puede pasar que haya un neumotórax, ¿no? Entonces tú vas a decir que estás operando, pero tienes un neumotórax, va a terminar con un tubo de drenaje de tórax del paciente y no tiene relación con la cirugía, ¿ya? Entonces, acá hay, por ejemplo, factores de riesgo para, ¿no?, complicaciones pulmonares, básicamente el paciente asmático, obeso, muy fumador o que tenga un EPOC, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante de estos pacientes para ver que te va a hacer algún tipo de complicación. Definitivamente estos pacientes te van a hacer algún tipo de complicación postoperatoria respiratoria. ¿Cómo prevenir? Igual, hay que levantar rápido al paciente, que respire, como les dije, no acostumbrarse a que estén con el oxígeno. Hay muchos pacientes que son oxígeno dependientes porque ya sin eso dicen, no, pues está desaturando. Entonces también ver el estado de saturación que tenemos en nuestro medio. Es diferente la saturación acá o en Lima, ¿ya? Entonces, pacientes hay que ver cuánto es su basal acá en nuestro medio. Manejo adecuado del dolor, y hemos dicho 2 analgésicos, sobre todo para que respiren bien. Ejercicios respiratorios, esto yo lo hago, por ejemplo, en todos mis pacientes, ¿no es cierto? Pacientes los hacemos ventilar, respiren y que haga este aparatito, o sea, visto, este es el inspirómetro de incentivo, ¿no? Es un aparatito muy sencillo que te ayuda a botar secreción, a expectorar, a toser, ¿no?, y a ventilar mucho mejor. Entonces lo hacemos cada hora un par de veces y el paciente está muy bien. Palmoterapia, ¿no?, golpeas en la espalda para que empiece a botar secreciones, también te ayuda mucho a la parte respiratoria. Luego, en la parte renal, bueno, las complicaciones, ¿qué cosa puede haber? Oliguria, retención urinaria, que es lo más frecuente, o sea, que te da un globo vesical, ¿no? No te has dado cuenta, el paciente has tenido una cirugía larga, no ha entrado con sonda Foley y no ha orinado nada. Le pones una sonda y recién evacúa a pesar de que tenga el globo. Desequilibrio hidroelectrolítico o insuficiencia renal. O sea, hay que ver cuánto de volumen le ha pasado al anestesiólogo en sala, dependiendo del tipo de cirugía también, o no. Si va a requerir volumen, normalmente es por falta de volumen. Claro. Factores
predisponentes para insuficiencia renal aguda, eso lo sabe mucho, que sea diabético, ¿no? Mayor de edad, insuficiencia cardíaca, que tenga hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, ascitis y más. O sea, todo esto, este tipo de pacientes probablemente van a hacer alguna complicación renal. Entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo? Hidratación adecuada, ¿no? Una hidratación enérgica en el preoperatorio te va a ayudar. Si tu paciente está deshidratado, o sea, no lo vas a estar hidratando, sobrehidratando en el operatorio, en el postoperatorio, porque lo vas a encharcar a tu paciente, ¿no? Mantener un buen flujo urinario, monitoreo balance hídrico, evitar nefrotóxicos también, ¿ya? Las gastrointestinales, que son las más frecuentes para nosotros, porque manejamos mucho intestino nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede haber como complicaciones? Náuseas, vómitos, disfunción gastrointestinal, ilio, distensión, ¿no es cierto? Mucha dispepsia, puede haber predisposición para úlceras, insuficiencia hepática, abscesos intraabdominales o peritonitis. De estas, las más frecuentes, obviamente, son las náuseas, los vómitos, que pueden ser por medicamentos, por la manipulación o por la misma patología de fondo que puede tener el paciente. Entonces, acá hay factores de riesgo para complicaciones gastrointestinales, que el paciente ya sea mayor, que consuma AINES, que tenga úlceras previas, ¿no es cierto?, que tenga una enfermedad concomitante previa, corticoides de manera crónica también, te va a dar mucha más posibilidad de que haya incluso hasta sangrado digestivo en este tipo de pacientes, que puede pasar. Entonces, ¿cómo vas a prevenir? Idealmente una cirugía corta, ¿no? Entonces, en promedio, una cirugía, laparoscópica sin complicaciones, normalmente debe durar en promedio unos 40 minutos. En promedio, puede ser mucho menos, puede ser un poquito más. Y una cirugía abierta, digamos, de emergencia, en promedio dura 2 horas, ¿ya? Entonces, pero los tiempos, como digo, son muy variados, ¿ya? ¿Qué más? Poca manipulación intestinal, o sea, no estar moviendo, devaneando, ¿no? Pero si no te queda otra, tienes que hacerlo, ¿no? Pero mientras más muevas el intestino, va a provocar más sensación de ilio en este tipo de pacientes. Ambulación, que camine rápido, uso de antieméticos y procinéticos, ¿no? Hay mucha medicación que podemos usar actualmente para que el paciente mejore el tránsito intestinal, ¿ya? Y la evaluación ante reoperaciones también tenemos que ver. Es decir, vemos que nuestro paciente tiene mucha distensión, mucho vómito, le ponemos una sonda y mucho débito por la sonda, entonces significa de que algo no está bien. Una plaquita, examinarlo y ver si va a necesitar o no una nueva cirugía. Problemas neurológicos también pueden pasar como complicaciones, ¿no? Desorientación, pérdida de la conciencia, cefalea, vómitos, ¿no? O sea, el paciente puede entrar en un estrés, una depresión, pacientes agresivos que empiezan, ¿no es cierto?, a querer salirse, sacarse la vía y todo lo demás, o que sean pacientes psiquiátricos, puede pasar. Entonces, acá, ¿no? Factores predisponentes para el desarrollo de delirium postoperatorio, ¿no? Que ya tengan mucho consumo de fármacos, desnutridos, ¿no? Deficiencia funcional, dependencia funcional, la edad del paciente y más, ¿no? Entonces puede que predisponga a este tipo de pacientes. ¿Cómo prevenir? Buena anestesia, el paciente, pues obviamente, terapia psicológica, apoyo familiar, que también el anestesiólogo pues, le dé ese soporte en el break, incluso en recuperación. Hay algunos hospitales que tienen en la sala de recuperación un anestesiólogo que está con el paciente, lo va monitorizando, le va ayudando, le va hablando, le va explicando, va chequeando, entonces eso también le ayuda mucho a su recuperación de este tipo de pacientes. El sitio operatorio, es algo más puntual, ¿no es cierto? O sea, infección de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que hemos operado. Para nosotros en cirugía son 3 tipos de infecciones que puede haber como complicaciones, estamos hablando, ¿no? Complicación, infección del sitio operatorio superficial, ¿no? Profundo, y la más interna de órgano o cavidad. Esos son los 3 tipos. Entonces, la primera, no sé qué pasó acá, no se ve. Ya, ahorita vamos a... Ya no está, ahorita vamos a ver. Bien, la superficial, ¿qué cosa va a abarcar? Va a abarcar solamente piel y tejido celular subcutáneo, ¿ya? O sea, una infección solamente de esas 2 capas, ¿no? Entonces, una infección, digamos, has operado una cirugía abierta, ¿no? Has hecho una laparotomía, si quieres, por un trauma abdominal, ¿no? Has suturado las heridas, has lavado todo lo que quieras, pero después ves que hay secreción purulenta, o si quieres, con mal olor, ¿no es cierto?, pero que solamente está abarcando hasta el tejido celular subcutáneo. La profunda ya va a abarcar ya lo que son las fascias, o sea, toda la saponeurosis superficial y profunda va a llegar hasta esa parte. En la superficial, ¿tú qué cosa vas a ver? El tejido está medio rojo, medio caliente, y la secreción es media amarillenta, anaranjada, nada más.
Cuando es profunda, que ya está llegando hasta poneurosis, ya hay otro tipo de características. El tejido ya se pone medio grisáceo, ¿no es cierto? Ya hay un mal olor, medio verduzco, esa zona, que ya está llegando, atravesando la poneurosis. Y ahí es donde puede haber riesgo incluso de fasciitis, cuando ya es más profundo. Y en la de órgano cavidad, que ya ha llegado pues adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú vas a saber que hay una infección profunda? Solamente con una imagen, no hay otra forma de saberlo, ¿no? Entonces, le haces una buena tomografía o una buena ecografía, entonces vas a ver que haya colecciones intraabdominales, colecciones hepáticas, colecciones esplénicas, colecciones en pelvis, ¿ya? O que ya te esté haciendo una infección diseminada con una peritonitis. Entonces también ya está considerado como una complicación de infección de sitio operatorio profundo, un absceso intraabdominal. Entonces ya es algo mucho más complejo, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Otro tipo de infecciones mucho más, digamos, localizadas, ¿no? Y frecuentes es el seroma. Entonces tú has operado a un paciente, ¿no? Y se acumula un poquito de líquido en esa zona. Esa acumulación de líquido extracelular, normalmente hay leve dolor, secreción media amarillenta, es bien tolerado, ¿no? Si le fastidia un poco al paciente, un poquito de dolor, ¿no? Pero el tratamiento es básicamente muy conservador. Drenaje, puedes punzarlo o aspirarlo, apertura parcial de la herida, como les comentaba, abrir un puntito, o antibióticos si es que necesita. Normalmente un seroma no necesita antibióticos, pero casi siempre le das de rutina, pues cipro o clindamicina, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Acá tenemos otra que es un hematoma, otra complicación, y acá hay acúmulo de sangre y coágulos. Acá normalmente ya hay más dolor, ¿no? Y cambio del color de la piel, o sea, de lo que se vuelve medio rojito, medio adultado, y hasta medio morado, medio violáceo, ¿no es cierto? Cambia la coloración de la piel. El paciente tiende a hacer anemia, y acá lo que hay que hacer es una observación. Si es un hematoma muy reciente o muy precoz, tienes que colocarle compresión y hielo local. Con mucho hielo en esa zona puede disminuir el volumen para que no se haga un hematoma a tensión, ¿ya? Usamos irudoid forte, ¿ya? Que es un antitrombótico, usamos en la zona, usamos 3-4 veces por día. Y si no se puede, ya drenaje por punción. O sea, abres el hematoma, cortas, aspiras, y acá sí ya necesitamos uso de antibióticos. Y de repente, alta hospitalización dependiendo del tipo de hematoma que encontramos. Luego, tenemos celulitis, que es un manejo totalmente médico, ¿no? Ya es una infección bacteriana de la piel, del tejido celular subcutáneo. Acá la piel está pues con ¿no? Calor, rubor, tumor, dolor, todo, ¿no? Edema, mucho fastidio, el paciente está tóxico, puede estar incluso con fiebre, ¿no? Entonces acá el paciente ya tenemos que ponerle compresas frías, reposo y darle antibióticos endovenosos a este tipo de pacientes. Fasciitis necrotizante ya es algo mucho más complejo, más grave, ya hay necrosis de los tejidos blandos, acá hay dolor, fiebre, el paciente generalmente está tóxico, está séptico, más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, ¿no es cierto?, drogadictos. Acá cuando abres, ¿no es cierto?, una fasciitis, tú estás entrando al limpiar, a desbridar, sale gas, abres la poneurosis y sale como un gas maloliente en esa zona. El tejido está totalmente desvitalizado, ya no sangra casi ni siquiera nada de esa zona, ¿no? Y acá tienes que hacer un buen desbridamiento, o sea, cortar todo el tejido que no está viable, ¿no? Incluso hacer fasciotomías y sí o sí antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Creo que no se ve las fotos porque creo que se ha salido esto. Sí. Ya, espera un ratito, voy a sacar esto para volver a ponerlo bien. A ver. Y acá hay una fotito que tendría que ver. Profundos, ya cambios, ¿no? Y de cavidad solamente con una imagen. Tú puedes sospechar que no. Seroma, un pequeño abultamiento. El hematoma ya hay cambios de color de la piel, ¿no es cierto? Ya hay mucho más dolor en esa zona. La celulitis, cambio de color de piel con dolor y fiebre. La fasciitis necrotizante. Y esto es un Fournier, miren. O sea, de toda una infección que puede pasar de algo muy sencillo, puede ascender a tejidos partes blandas y provocar una fasciitis muy grave, o sea, una complicación muy compleja que puede darse a ese paciente, ¿ya? Luego, otra complicación no puede ser dehiscencias de heridas, dehiscencias de anastomosis. Entonces, una dehiscencia se suelta, ¿no? Una ruptura parcial o total
de cualquier capa, de cualquier herida. Si tú vas a cerrar por planos, 2 planos, se puede abrir un plano, se puede abrir los 2 planos, se puede abrir la poderosis. Algunos cierran peritoneo, se puede abrir el peritoneo, se puede abrir el tejido subcutáneo, se puede abrir la piel. Cualquiera de esos puede ser una deficiencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa puede pasar? ¿No? O sea, por infección, por mala técnica quirúrgica, por mala elección del material de sutura, porque el paciente puede hacer que ya tenga anemia, que tenga diabetes, desnutrición, cirrosis, ictericia o mala perfusión tisular, o sea, un tejido muy deficiente que no tiene buena vascularización. Factores de riesgo para dehiscencia, igual cierre inadecuado, número insuficiente de suturas muy cerca. O sea, los 2 extremos también pueden pasar. La sutura es muy cerquita o muy separado, o que no haya mucha, o que le pongas mucha tensión a los puntos, también puede pasar para que se abra. Aumento de la presión intraabdominal, ya por más cirugía bonita, sutura que has hecho despacio, con cuidado, pero el paciente tiene mucha tos, ¿no es cierto? O es un pujador crónico, un estreñido crónico, un cirrótico, entonces se puede abrir las heridas. Curación deficiente de la herida, diabético, inmunosuprimido o pacientes oncológicos. Ahora, otra complicación es una evisceración. Entonces, ¿qué es una evisceración? Cuando algún tejido, ¿no?, dentro del abdomen sale, protruye hacia afuera, ¿no?, sale y tiene un saco y está en contacto con el exterior. Debido a factores locales, mecánicos, nutricionales, igual déficit de herida, déficit de paciente, déficit de cierre de los planos, y acá sí o sí tiene que entrar a sala de emergencia el paciente, porque cuando está expuesto la víscera, o por más de que sea un saco, el epiplo, se puede necrosar. Entonces tienes que meterlo a sala de inmediato, no hay otra opción. Acá, por ejemplo, es un paciente que llega al hospital, parece que todo está afuera, miren, pero realmente el defectito era bien chiquitito, era 3-4 centímetros, pero la paciente pujaba, tosía todo el tiempo y todo salió, todo el intestino, el colon, la vejiga, todo estaba afuera. Pero lo metimos a sala, redujimos todo el resto y le colocamos una malla y listo. Pero un defecto chiquitito puede pasar. Luego, ya hemos hablado de esto, repitiendo lo mismo, tienen el postoperatorio, ya sabemos cuándo, al primer, tercer, quinto día. Los abscesos normalmente al quinto día son colecciones que pueden ser líquidas o semilíquidas o más densas de acuerdo al tiempo de enfermedad, depende de la patología. 4 zonas donde más se acumulan los abscesos, ¿no? Los 4 focos: perihepático, perisplénico, fondo de saco Douglas y pericárdico. En esos 4 focos tienes que tú buscar que haya colección. Si estás sospechando que hay un absceso, primero tienes que ir a buscar en esos zonas, ¿ya? Ahora, si tu absceso tiene menos de 200 cc, es un manejo conservador, antibióticos, drenaje y ahí más. Si tiene más de 200, sí tiene que entrar a sala porque no se va a reabsorber. Va a ser mucho tiempo de espera y el paciente no va a mejorar. Entonces, absceso más de 200, bien cuantificado, tiene que entrar a sala. Dehiscencia de anastomosis, bueno, y hay pérdida pues, de una sutura, ¿no es cierto?, de segmentos intraabdominales, que puede ser parcial o total, dependiendo de tu paciente. Si tú ves que una anastomosis se ha abierto un poquito, puedes volver a reestructurar o, en todo caso, hacer una ostomía, ¿no?, dependiendo de lo que tú vas a encontrar, dependiendo del estado nutricional del paciente. Entonces acá puedes tener una dehiscencia parcial de la herida, pero de toda la cara anterior. Entonces va a terminar en una ostomía, o sea, sacar parte de ese intestino, de lo que está, hacia el exterior durante un tiempo, que normalmente son 3 meses en promedio, ¿no? Entonces un paciente después de las 8 semanas que tiene una ostomía ya puede volver a operarse para hacerle la restitución del tránsito intestinal. Bueno, ¿qué más podemos ver? En métodos de imagen, para ver complicaciones, bueno, vas a pedir todo lo que sea necesario, ¿no? Una ecografía, una radiografía, tomografía, todo lo que tú vas a pensar en un paciente que ya está con algún tipo de complicación. Si tienes un paciente que voy a sospechar una obstrucción, ya le voy a pedir una placa. Si voy a pensar que mi paciente me está haciendo un absceso intraabdominal, empezaré con una ecografía y después le haré una buena tomografía, ¿no?, para ver la cantidad de colección que pueda haber, dónde está ubicado, si va a ser un manejo conservador o no. Hacer otro tipo de estudios, como estudios contrastados o más para ver fístulas, fugas, se puede dar, pero no es de rutina y también es difícil de hacerlo en ese mismo momento en el hospital, ¿ya? Ahora, neumoperitoneo, mira, sabemos que en el postoperatorio puede haber neumoperitoneo. Tú estás operando con cirugía laparoscópica o incluso en cirugía abierta, va a quedar un poco de aire en la cavidad, es no normal. Pero si en el postoperatorio ves que tu paciente tiene dolor de hombro, ¿no?, le haces una placa, hay un neumoperitoneo muy marcado, está medio séptico, hay que pensar que puede haber fugas, puede haber fístulas, puede haber dehiscencias por un neumoperitoneo muy extenso.
o una necrosis o un isquemia intestinal que te da un neuroperitoneo también importante. Manejo quirúrgico, sí ante sospecha obviamente, si es que hay una fuga anastomotica no vas a esperar mucho tiempo, ante la duda tienes que entrar, porque peor si a tu paciente lo esperas, lo vas observando y de repente ya va a ser muy tarde más adelante. ¿Ya? Ecografía igual vas a ver, ¿no? Si es que hay líquido libre o no hay líquido libre, conducta expectante, si es que es el tema de sangrado o no sangrado, eso lo vamos a ver más adelante en patología de trauma abdominal, así que ahorita no hay mucho problema, más que todo ver qué cosa vas a hacer. Luego, en el hilio posoperatorio, o sea, todo paciente puede hacerte un hilio que puede ser un tiempo corto, ya puede ser funcional o puede ser mecánico. Normalmente es autolimitado, pero en situaciones muy prolongadas, o sea, tienes un hilio que un paciente está muy distendido, no elimina flatos, está vomitando después de 3 días, entonces ya hay que pensar que puede haber algo más, ¿no? Entonces, en esos casos de esos hilios ya tenemos que pensar que puede haber, ¿no es cierto?, una colección, que puede haber una fuga, que puede haber algún cuerpo extraño que se ha olvidado. Entonces vas a hacer un diagnóstico diferencial con una primera plaquita, para diferenciar si es un hilio o es una obstrucción. Cuando hay un hilio, en la placa tú vas a ver este tipo de imagen, mira, más o menos es así. Lo demás no ves mucho. Es un hilio, tú ves todo dilatado, intestino delgado, intestino grueso en un momento, o sea, todo va a ser igualmente dilatado. Pero para eso tú tienes que comprobar con un AGA con electrolitos, que tu paciente no te esté haciendo otro problema, ¿ya? Porque normalmente un hilio tiene mucha tendencia a ser hipocalemia en los pacientes, ¿ya? Pero si tú tienes signos solamente que están dilatados, intestino delgado, o solo el colon en el postoperatorio, entonces ya es un paciente que tiene una obstrucción mecánica y no le vas a dar chance médica. En el hilio tú le puedes dar manejo médico, o sea, hidratación, le colocas sondas, le colocas procinéticos a dosis tope y vas esperando, hasta 3 días tienes para esperar para que pueda soltar ese hilo. Que si tú sospechas que es una obstrucción, ya no hay forma, o sea, por más postoperado que ya tengas de inmediato, el paciente va a volver a salir a operaciones. ¿Ya? Y creo que eso es todo, chicos. ¿Alguna duda, por favor? Si es que alguien tiene, si no ya terminamos.